Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la capacidad analógica que tiene nuestro Arduino. Vamos a aprender a medir voltajes que pueden variar no solamente de 0 o 5 volts, sino valores intermedios como 1 volt, 3 volts, etc. Y también vamos a aprender a generar salidas analógicas. Y bueno, nuestra práctica va a ser cambiar o ajustar el brillo del LED que ven ahí usando esta perilla. Como pueden ver, mientras la giro, el brillo aumenta, y si la giro en sentido contrario, el brillo se apaga. Para empezar, vamos a hablar acerca de las salidas analógicas. Para esto vamos a conectar nuestro LED. Como recordamos, el lado plano del LED o el cátodo lo vamos a conectar a tierra con una resistencia ya sea de 330 ohms o de 220 ohms. Y el lado positivo o el ánodo lo vamos a conectar a nuestro pin digital número 3. Normalmente no hay mucho problema si ustedes cambian de pin a otro que yo no estoy usando, pero para este caso sí vamos a necesitar conectarlo al pin digital 3. Después les voy a explicar por qué. Y claro, no olvidemos conectar nuestra tierra del proto a la tierra de nuestro Arduino. Ahora vayamos al código. En el código, lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestro LED. Para esto vamos a crear una constante de tipo int y le vamos a llamar LED. Y como nosotros conectamos nuestro LED en el pin 3, escribimos 3. Y ahora vamos a hacer una variable de tipo int llamada brillo. En esta variable vamos a usar esta variable para ajustar el brillo de nuestro LED. Después tenemos nuestra función setup. Recordamos abrir y cerrar llaves. Y por lo pronto lo único que vamos a hacer es declarar nuestro LED como salida. Entonces escribimos LED, output. Cerramos paréntesis y escribimos punto y coma. Seguimos con nuestra función loop. Y bueno, ahora vamos a aprender dos cosas nuevas en Arduino. La primera es cómo usar las salidas analógicas. Para eso usamos una instrucción que se llama Analog Write. Si se fijan, es muy similar a Digital Write. Solo que ahora, además de tener que especificar qué pin queremos usar, que en nuestro caso es el pin 3 o el pin LED, que es en donde tenemos conectado nuestro LED, también hay que especificar la intensidad del brillo, o más bien la intensidad del voltaje, que como tenemos un LED conectado se traduce a la intensidad del brillo. Y bueno, la función Analog Write, la instrucción Analog Write, recibe valores de entre 0 a 255. Es decir, si nosotros escribiéramos aquí 0 y después cerráramos el paréntesis y punto y coma, estaríamos apagando nuestro LED. Y si nosotros escribimos un 255, estaríamos encendiendo nuestro LED a su máxima intensidad. Y pues así podemos jugar con no, con este valor no. Y así podemos jugar con los valores. Por ejemplo, si escribimos 128, eso es aproximadamente la mitad del voltaje. Entonces nuestro LED brillaría más o menos a la mitad de su intensidad. Y eso es todo. Así podemos usar nuestras salidas analógicas. Pero para verlo de una forma visualmente más atractiva, vamos a aprender a usar un nuevo enunciado de programación, que es el ciclo for. Entonces vamos a escribir for, vamos a abrir paréntesis y lo primero que hay que hacer es escribir brillo igual a 0.
Después ponemos punto y coma. Después escribimos brillo. Vamos a escribir el símbolo de menor igual, perdón, de menor, menor que, y escribimos 256. Volvemos a escribir punto y coma, y después escribimos brillo más más. Abrimos y cerramos nuestros corchetes. Vamos a copiar esta instrucción que tenemos aquí y la vamos a pegar dentro de nuestros corchetes del enunciado for. Y en lugar de escribir aquí un número, vamos a escribir brillo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros usamos el enunciado for cuando queremos que se repita una instrucción cierto número de veces. Entonces le metemos tres parámetros. Una es la variable inicial, que en este caso es brillo, que va a iniciar con un valor a 0. Después es la condición, qué tanto tiempo lo va a tener que hacer. En este caso, esta instrucción que tenemos aquí dentro se va a ejecutar hasta que brillo sea igual o más grande que 256. Es decir, siempre y cuando brillo sea menor que 256, vamos a seguir ejecutando esta instrucción. Y por último sigue el incremento. Este más que tenemos aquí es exactamente lo mismo que si escribiéramos brillo es igual a brillo más 1. Que quiere decir que vamos a estar incrementando el valor de nuestra variable brillo en 1. Y bueno, en suma, ¿qué es lo que hace este código? Empezamos escribiendo analog write con un valor a 0, porque nosotros dijimos que brillo es igual a 0. Y después lo vamos a aumentar en 1, entonces vamos a escribirlo con LED con un valor de 1, y después con un valor de 2, con un valor de 3, con un valor de 4, etcétera, etcétera. Lo que va a provocar que el LED simule una especie de fade-in. Va a empezar a incrementar el valor de su brillo gradualmente. Y bueno, para nosotros poder apreciar ese incremento tenemos que agregar un pequeño delay a nuestro código, porque de otro modo lo haría tan rápido que nosotros no nos diéramos cuenta de lo que está pasando. Entonces lo que estamos haciendo aquí es un fade-in al brillo del LED. Y bueno, ahora vamos a copiar todo este pedazo de código y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en un sentido inverso. En lugar de empezar en 0, vamos a empezar en 255. Y nos vamos a parar cuando sea menor a 0, que es lo mismo que decir que siempre y cuando brillo sea mayor o igual a 0, vamos a ejecutar este código. Y en lugar de incrementarlo en 1, lo vamos a decrementar en 1. Esto es exactamente lo mismo que si yo escribiera brillo menos 1. Pero por cuestiones de ahorrar tecleo, pues se escribe de este modo. Pero ambos hacen exactamente lo mismo. Y bueno, si se fijan, lo que haríamos en esta parte del código es lo contrario, haríamos un fade out. Entonces nuestro LED empezaría a encender gradualmente en esta parte del código mientras cambiamos la variable brillo desde 0 hasta 255 y después hacemos lo contrario. Vamos a empezar en 255, que es el máximo número que recibe nuestra instrucción analog write, y empezaríamos a bajar de 1 en 1 hasta llegar a 0 y volvería a empezar nuestro ciclo loop. Ahora lo vamos a cargar en nuestro Arduino para ver el resultado. Aquí hay un error, escribí 2 puntos en lugar de punto y coma. Ahora sí, cargamos el resultado. Lo que están viendo en pantalla es una simulación
del clásico efecto que usan las laptops cuando las ponemos en modo de suspensión o hibernación. Van a ver cómo el LED empieza a aumentar su brillo gradualmente y luego lo empieza a bajar, haciendo este efecto como de que está dormido, ¿no? O hibernando. Entonces, ya vimos que en el código esto se hace con una sola instrucción y es muy fácil. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se hace a nivel de hardware. Si recuerdan, les dije que era importante el pin digital en el que conectábamos el LED. Si ven su Arduino, van a poder ver que en la sección digital, a la derecha dice PWM, y con un signo raro, así como una línea chueca o torcida. Bueno, eso es porque nuestro Arduino solamente puede hacer salidas analógicas en los pins que tienen ese signo. En el caso del Arduino Uno, esos pins son el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Y bueno, PWM son las siglas en inglés de un término que se conoce como modulación de ancho de pulso. Y bueno, a lo mejor suena enredoso, pero no lo es tanto. Piensen, por ejemplo, en un foco. Nosotros cuando encendemos un foco, nos puede parecer que el foco está todo el tiempo encendido, pero en realidad está prendiendo y apagando a una velocidad de 60 veces por segundo. Esto es más rápido de lo que nuestro ojo lo puede captar, entonces para nosotros el foco siempre está encendido. Bueno, Arduino hace algo similar. Como les había dicho antes, las salidas de Arduino, en el pin digital de los Arduinos, las salidas solamente pueden variar entre 0 volts y 5 volts. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos encender y apagar esta salida a una velocidad lo suficientemente rápida como para que no nos diéramos cuenta? Por ejemplo, digamos que en una gráfica donde aquí hubiera 0 volts y aquí hubiera 5 volts, ¿qué pasaría si la mitad del tiempo el pin estuviera apagado y la otra mitad del tiempo, el otro 50%, el pin estuviera encendido? Y esto lo hacemos con suficiente rapidez. Esto fuera lo mismo que si todo el tiempo tuviéramos una salida de 2.5 volts. Entonces, si se fijan, depende del ancho del pulso en encendido, será el voltaje analógico que tendríamos a la salida. Realmente no es un voltaje analógico, sino que se simula haciendo estas repeticiones. Por ejemplo, si tuviéramos en otra gráfica un 20% encendido y un 80% apagado del tiempo y lo hacemos a la suficiente velocidad, tendríamos que aproximadamente en la salida habría un volt solamente. Y bueno, más o menos esto es lo que hace al nivel de hardware Arduino cuando nosotros usamos la instrucción de analog write. Cuando nosotros tenemos un valor muy bajo, por ejemplo un 0 o un 10, pues es muy poco el tiempo que mantenemos el pulso en alto. Y cuando nosotros tenemos un valor muy alto como 200, 230, pues es más el tiempo que está encendido que cuando está apagado. Pero bueno, esto es solamente cómo manejar salidas analógicas. Nosotros también podemos tener entradas analógicas para medir voltajes variables. Y bueno, el componente electrónico
más básico para medir voltajes variables es el potenciómetro. El potenciómetro es una perilla como las que ustedes ven en los equipos de audio, por ejemplo, para subir o bajar el volumen o modificar algún efecto. Se usa mucho cuando queremos medir voltajes variables. Pueden pensar que es como una válvula de agua. Nosotros podemos cerrar la llave o abrir la llave o dejarla en un punto intermedio y dependiendo de en qué punto la dejamos, pues sería la cantidad de agua o en nuestro caso de voltaje que habría en la salida. Así que ahora volvamos a la computadora para conectarla y hacer nuestro código. Ahora vamos a agregar el potenciómetro a nuestro circuito. Como ven, el potenciómetro tiene 3 pines. Vamos a conectar el de a la izquierda, el del extremo izquierdo, a tierra, como ven aquí. Y vamos a conectar el extremo derecho a voltaje o a la línea roja del protoboard. No se olviden que también tienen que conectar los 5 volts de alimentación de nuestro Arduino a la línea roja de su protoboard para poder energizar el potenciómetro. Por último, vamos a conectar el pin central al pin A0 de nuestra sección analógica en nuestro Arduino. Y listo, eso sería todo lo que tenemos que hacer para nuestra conexión. El resto está en el código, así que vamos para allá. Bueno, lo primero que hay que hacer pues es borrar toda esta sección de aquí. No la vamos a necesitar para nuestro prototipo final. Entonces, lo primero que hay que hacer es declarar nuestro potenciómetro. Así que escribimos const int y ahora escribimos pot. Como lo tenemos conectado al pin 0, escribimos un 0 aquí. Y tenemos que nuestro pot está conectado al pin A0. Vamos a seguir usando nuestra variable brillo. Y ahora, a lo mejor pueden pensar que hay que declarar nuestro potenciómetro como entrada, pero las entradas analógicas, más bien los pins analógicos, ya están por default declarados como entrada. De todos modos, vamos a anotar esto en un comentario para que no se nos olvide. Los pins analógicos se declaran como entrada automáticamente. Así que nosotros ya no tenemos que configurar esa parte. Y bueno, si se podrán imaginar ustedes, para usar las salidas analógicas usábamos la instrucción analog write. Pues bueno, si queremos leer un voltaje analógico vamos a usar analog read. Y dentro de nuestro paréntesis indicamos qué pin analógico es el que queremos leer. En nuestro caso queremos leer el pin en el que tenemos conectado el potenciómetro. Y esto, como cuando usábamos la instrucción digital read, había que almacenar este valor en una variable, también vamos a almacenar nuestro analog read en una variable, que en este caso va a ser la variable brillo. Ahora bien, analog read devuelve un valor entre 0 y 1023. Es decir, si no está leyendo ningún voltaje, arroja valores muy bajos como 0, 5, 10. Y cuando tenemos, por ejemplo, 5 volts o el máximo voltaje posible, nos va a devolver un 1023. Entonces, por ejemplo, si hubiera 2.5 volts en la entrada, nos diera un 512, etcétera, etcétera. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es usar esta variable brillo para ajustar la intensidad del brillo de nuestro LED. Entonces escribiríamos LED, brillo. Pero aquí hay un problema, no sé si ya lo notaron. Analog read maneja valores de entre 0 y 1023 y Analog write maneja valores de entre 0 y 255.
Es decir, que no son compatibles directamente. Hay que hacer algo con el valor recibido antes de poder usarlo en nuestra instrucción analog write. Y bueno, en este caso, pues la solución es muy obvia. De 0 a 1023, pues es 4 veces más que de 0 a 255. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es dividir lo que nos esté llegando en la instrucción analog read entre 4. Y ya al hacer esto, ya la vamos a poder usar en nuestra instrucción analog write. Por ejemplo, si nos dieran 1023, lo dividimos entre 4 y eso da aproximadamente 255, no estoy muy seguro la cantidad exacta, pero es lo suficientemente cercano como para funcionar como nosotros queremos. Así que vamos a comentar esto. Leemos el valor del potenciómetro y lo dividimos entre 4 para usarlo en analog write. Y ahora sí, ya podemos cargar nuestro código para ver el resultado final. Una vez que carguen su código, ustedes van a poder controlar la intensidad del brillo de su LED usando su potenciómetro. Si se fijan, al girarlo a la derecha lo vamos encendiendo y cuando lo giramos a la izquierda lo apagamos. Hay muchos sensores que manejan voltajes analógicos, por ejemplo los sensores de temperatura o este sensor de fuerza que tengo aquí también varía su voltaje dependiendo de la fuerza aplicada, o este sensor de vibraciones que tengo aquí, y muchos otros sensores manejan salidas de voltaje variable dependiendo de la magnitud de la variable que estén midiendo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos acerca de las funciones analógicas de nuestro Arduino.